Y en realidad casi te diría que fue premonitorio, ¿no? O tristemente premonitorio, porque este proyecto donde nosotros nos bajamos el 30% de los sueldos ya fue del año pasado, fue del mes de diciembre, donde atendíamos ya la crisis que se estaba viviendo, sobre todo en aquellos sectores más vulnerables de la ciudad. Habida cuenta de eso, ya en ese momento, como te decía, promovimos esta baja de los sueldos y que ese fondo fuera destinado a atender a esos sectores, a esos barrios más carenciados, con más problemas, para poder asistirlos más de cerca. Nos pareció que era un fondo importante. Y después obviamente vino lo de la pandemia que termina de agravar todo esto y que obviamente poder ya haberse anticipado y haberse generado ese fondo, bueno, creo que fue oportuno y cayó en un momento bastante acertado en términos de la crisis que se estaba viviendo. Ese dinero fue fundamentalmente destinado a la compra de alimentos y de aquellos artículos que fueran de primera necesidad y que por la coyuntura del COVID-19, de la cuarentena, implicaba de que se redireccionaran algunos fondos. Así que bueno, celebro que haya sido positivo y que se haya podido utilizar ese dinero para ese fin. En realidad nosotros lo que observamos durante estos últimos años, y este no es un tema de ahora, un tema recurrente, hicimos un análisis de lo que había pasado en términos políticos con esta situación. Más allá de lo evidente que tiene que ver con la contaminación ambiental, con lo que se está haciendo en términos de destrozar la flora y la fauna de los humedales entrerrianos, que si bien nos compete a todos, si bien todos los ciudadanos de este país deberíamos estar atentos a lo que está ocurriendo, sobre todo con aquellas zonas que son más vulnerables y que deberían ser preservadas, nosotros intentamos ver cuál era el problema de fondo, porque la realidad es que a nuestro modo de ver la solución era bastante sencilla. ¿Por qué digo que es sencilla? Porque la realidad es que la mayoría de los campos que se están incendiando o que se incendiaban hasta la semana pasada son propiedad del gobierno de Entre Ríos. El gobierno de Entre Ríos los otorga en concesión a través de permisos de uso oneroso para aquellos que quieran generar producciones agropecuarias y agrícolas. Obviamente la propia dinámica de la tipología de suelo para hacer que esos suelos fueran más productivos viene con la necesidad de quemar esos pastizales imposibles de ser digeridos por el ganado, y lo que se genera es, a partir de que los elimina por la quema, genera pasturas nuevas y pasturas tiernas. En ese sentido, los humedales son extraordinarios para el fin. Pero ¿qué veíamos? Que la mayoría de las tierras, como te decía, son de propiedad del gobierno de Entre Ríos. Con lo cual, si el gobierno de Entre Ríos lo decidiera, simplemente a tiro de decreto, todos esos permisos de uso podrían caducarlos, podrían rescindirse. Con lo cual estaríamos bajando casi a un 30% la superficie que son de particulares, que tienen título de propiedad, llamale del tiempo que fuera. Entonces veíamos que por un lado son tierras básicamente en su mayoría fiscales del gobierno de Entre Ríos. Por otro lado, no había una sola mención en los últimos 4 años en las redes sociales del gobernador Bordet que criticara la situación, que tuviera un gesto de decir: mirá lo que le está pasando a los rosarinos, mirá lo que le está pasando a las jurisdicciones urbanas en torno a los humedales entrerrianos. No había un solo gesto, no había una sola noticia que nos anticipara de que tenía voluntad política el gobernador para resolver este tema en términos de lo que te decía, un simple decreto que rescindiera esos contratos para evitar las quemas. Después veíamos que tiraban humo. ¿Cuál es el humo? Decirnos que era una actividad ancestral, decirnos que esto era histórico. No es cierto, los humedales son humedales. Históricamente no hubo actividad agrícola ganadera en lo que tenía que ver con las islas entrerrianas, salvo algún baqueano, salvo algunas estancias que tenían una conformación de accesibilidad que sí se generaba esa actividad agropecuaria. Pero en líneas generales no. Se verificaba que a partir de la construcción del puente Rosario-Victoria y a partir de esto que te decía, de la accesibilidad, se empezaba a intensificar. Ya había un interés puntual por parte de los productores en tomar esas tierras, en generar y conseguir esas licencias de uso oneroso para la actividad agropecuaria. Con lo cual, hace 30 años atrás teníamos 40 focos de incendios ígneos por año, a lo sumo, y terminamos en 2.700. No es lo mismo.
no es lo mismo tener 2.700 que 40 en el año. Con lo cual, insisto, veíamos una falta de voluntad de las estructuras políticas entrerrianas de resolver el problema. Asimismo, tenés por otro lado, y en esto tengo que ser absolutamente franco, si bien el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, apalancó, incentivó y de hecho presentó el bloque de Cambiemos a nivel nacional un proyecto de ley para los presupuestos mínimos tendientes a atender los humedales, a atender los parques entrerrianos, la verdad es que no hubo voluntad política. No hubo voluntad política de aquellas, sobre todo de aquellas provincias, con sus senadores, con sus legisladores, en términos de que tenían un beneficio de las licencias de uso en las tierras fiscales. Obviamente para el gobierno de Entre Ríos es muy importante el dinero que recibe por estas licencias de uso, no solamente de los campos que están acá enfrente, de toda la cuenca del río Paraná, ¿sí?, de todos los humedales entrerrianos. Pero nosotros básicamente lo que estamos pidiendo es decir que el gobernador atienda la dificultad que tenemos y la contaminación que tenemos, las ciudades, entornos limítrofes con los humedales entrerrianos, y que por lo menos impida que en esas zonas se realicen las quemas. Bueno, al no tener ninguna voluntad, al haber visto que en todos estos años el único gesto fue hace 15 días atrás con la firma de un convenio donde el gobierno de Entre Ríos, casi te diría, riéndosenos en la cara, dice, vamos a postergar la prohibición de las quemas por 180 días. Pero si los 2.700 casos de incendio fueron durante la prohibición, ¿qué estamos diciendo? Es un gesto para la tribuna, como decimos en la jerga, decir, ah, no, tengo un gesto. ¿Pero de qué gesto me estás hablando si en realidad las quemas se hacen cuando se prohíbe? Porque las quemas están prohibidas, salvo que se los autorice especialmente. Nadie puede cumplir en las tierras entrerrianas con el parámetro especificado para conseguir los permisos de quema, con lo cual todas las quemas son clandestinas. A ver, nos dicen que es por algún pescador desaprensivo, alguien que va a acampar. Toda la vida hubo gente que acampó, toda la vida hubo gente que fue a pescar y a lo mejor se le escapaba una chispa o se le dejaba encendida una brasa. Pero el problema que tenemos, que se empieza a verificar a partir de los últimos 8 de 10 años a esta parte, es producto de la intensificación de la actividad agropecuaria y ganadera en las islas entrerrianas y las entrerrianas, que son humedales que no deberían estar siendo usados para eso, pero que el gobierno de Entre Ríos profesamente lo está habilitando. Nosotros hace unos meses atrás tuvimos una reunión con el ministro Sanín, te diría que una reunión histórica, pues fue la primera vez que un ministro de Seguridad de la provincia se avino a tener una charla con los concejales. Fue una reunión que duró casi 6 horas, es decir, todos íbamos preparados para estar como mucho, 9:30, 2, y de repente nos sorprendió con 6 horas donde realmente que el ministro contestó todo. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con lo que plantea en términos de proyecto, pero la realidad es que nos contestó todo. Fue, insisto, muy jugosa, muy ilustrativa, inclusive para nosotros los concejales, que en muchos aspectos teníamos vedada cierta información de lo que ocurría con la provincia, con la policía de la provincia de Santa Fe. Lo que vino a hacer el ministro en esta oportunidad fue un poco ratificar ese compromiso en el cual él nos había manifestado que estaba elaborando este proyecto ambicioso para reformar la policía de la provincia de Santa Fe, y lo que vino a hacer al Consejo en definitiva fue a contarnos, a desarrollarnos estos 9 puntos que tienen que ver con la reestructuración ya no de la policía, sino del sistema de seguridad de la provincia de Santa Fe. Por eso entiendo que probablemente muchos concejales, te diría que la mayoría, faltaron a la cita porque habrán entendido que era una continuidad de lo que ya nos había explicado unos meses atrás. Independientemente de eso, fue muy interesante lo que plantea, sobre todo en lo descarnado, ¿no?, de lo que nos cuenta. Es decir, básicamente, y para resumirlo, porque es bastante largo, imagínate que la reunión duró casi 3 horas, para resumirlo nos está diciendo que hay que refundar la policía de la provincia de Santa Fe, con un primer problema que tiene que ver con la masa crítica de los recursos humanos disponibles a la hora de hacer esa transformación, porque en realidad la transformación la tenés que hacer con aquellas personas que hoy, por distintas circunstancias, tienen un vicio relacionado con su falta de competitividad, con su falta de rendimiento. Él decía que la policía, y son palabras de él, la policía es corta. ¿Corta en qué términos? Corta en que solamente puede atender en términos delictivos una cuestión administrativa. Es decir, hoy la policía tenés 1/3 de la fuerza que está con carpeta médica.
aquel policía que por lo que fuera, algunas causas justificadas y otras, a mi modo de ver, que no ameritarían que se atendiera esa licencia médica, pero a lo mejor por desgano, por lo que fuera, presentan esa licencia médica, se consiguen un médico amigo que les firme la licencia y directamente se quedan en su casa cobrando lo mismo. Después tenés otro tercio de la policía, de la fuerza, que está abocada a cuestiones administrativas, muchas de ellas que tienen que ver con protección de testigos, con protección de jueces, con protecciones de fiscales. O sea, que sin hacer una valoración, un juicio de que si deben o no deben estar haciendo eso, probablemente esa parte la tendría que estar cubriendo la propia justicia. Es decir, dentro del presupuesto de la justicia debería estar contemplado aquellos recursos económicos destinados a la protección de testigos, a la protección de fiscales, de jueces. Pero la realidad es que hay un tercio que hoy está destinado a las cuestiones administrativas y a las cuestiones relacionadas con servicio al poder judicial. Si bien la policía es el brazo ejecutor de la justicia, no es el brazo protector de la justicia. O sea, la policía debe estar destinada al patrullaje, a la investigación. La realidad es que estamos viviendo en la provincia del país con la mayor cantidad de asesinatos cada 100.000 habitantes, por lejos ya desde hace muchísimo tiempo, y no tenemos una señal clara de hacia dónde vamos para evitarlo. Entonces, por primera vez un ministro nos plantea esta cruda realidad, nos dice, hoy la policía que nosotros tenemos no tiene ninguna posibilidad, y en esos términos lo planteó, no tiene ninguna posibilidad de resolver el delito en la provincia de Santa Fe con lo complejo que es. Con lo cual, lo que está planteando es una reforma. Mi pregunta básicamente fue en la intervención del ministro, bueno, ¿cuántos años necesitamos para desarrollar este proyecto? Porque obviamente cuando uno lo lee, lo analiza, es maravilloso, es extraordinario. Con respecto a lo que tenemos, es la panacea. Pero la realidad es que hacen falta muchos años para ejecutarlo, mucho presupuesto, porque acá estamos hablando lisa y llanamente de que tendríamos que tener un oficial de policía que hoy está ganando cuando ingresa 30.000 pesos por mes, tendría que mínimamente triplicarse ese número en términos de la responsabilidad que significa, porque la realidad es que si los ciudadanos de Rosario o los ciudadanos de Santa Fe pretendemos que la policía se juegue la vida por nosotros, mínimamente el sueldo no es algo menor a la hora de decir, mirá, tenemos una valorización de lo que significás para nuestra estructura social, te pagamos en consecuencia. Si no tenemos el presupuesto para desarrollar este proyecto del ministro Saín, si no tenemos una continuidad política en términos ideológicos de que diga, todas las fuerzas políticas convenimos en que este es el plan, este es el proyecto que nos va a demandar por lo menos 3 gestiones más. Ya estamos hablando mínimamente desde su partida de cero hasta que efectivamente se note en la calle, estamos hablando mínimamente de 12 años, con lo cual tiene que haber un acuerdo, un pacto de la Moncloa, por llamarlo de alguna manera, donde todos los sectores políticos digan, este es el proyecto, esto es lo que necesitamos para que la gente pueda decir, al fin se empieza a plantar la estructura necesaria para acabar con la delincuencia en la ciudad de Rosario, por lo menos en términos porcentuales, estar en la media de algún país desarrollado.